Bien, le voy a pedir, hermanos, que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer en esta mañana los versículos del 1 al 12. Aunque tendremos a lo largo del mensaje, estaremos viendo otros versículos dentro de este capítulo y algunos capítulos cercanos a este. Vamos a leer solamente los primeros 12 versículos de Deuteronomio capítulo 6. Dice allí la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias que hemos podido adorarte, que hemos podido enfocarnos en tu persona, en tu obra. Gracias, Señor, porque domingo tras domingo tenemos el privilegio de disfrutar este tiempo de comunión los unos con los otros y una comunión, podríamos decir, más especial aún contigo en este día. Gracias, Padre, porque ahora tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Y rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que hable, que abra nuestros corazones, abra nuestras mentes para nosotros poder captar, para nosotros poder entender este mensaje. Trae, Señor, convicción de pecado. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Permite, oh Dios, que en esta mañana tu Hijo Jesucristo sea exaltado. En su nombre lo rogamos. Amén. Si yo le pidiera en esta mañana a ustedes que levantaran su mano, todos aquellos que conocen o que han escuchado el nombre Betty On. Betty On. ¿Quiénes de ustedes han escuchado o conocen ese nombre? Betty On. Esta mujer era una de las azafatas en el vuelo número 11 con destino a Los Ángeles el 11 de septiembre del 2001. Este fue uno de los vuelos que cayó en ese día. Ahora, puede ser que usted no recuerde este nombre, puede ser que usted tal vez no la haya conocido, no haya visto noticias de esto, pero lo interesante es que hace 10 años y 2 meses yo les hice esta misma pregunta a ustedes.
No estábamos en este templo, sino que estábamos en el templo de la 27. Y precisamente predicando de este pasaje, yo hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes conocían este nombre? Porque eso revela una realidad en nosotros, y es la tendencia que nosotros tenemos a olvidar cosas, personas, eventos importantes. Cuando yo hice la pregunta hace 10 años y 2 meses, si ustedes calculan, eso caía aproximadamente para uno de esos aniversarios del 11 de septiembre. Recientemente en Estados Unidos se habían hecho una serie de memoriales y de programas en la televisión que estaban pasando el nombre de esta azafata. Y la razón por la que se hacen estos programas, la razón por la que se hacen estos memoriales, una vez más, mis hermanos, es con el propósito de ayudarnos a nosotros a recordar eventos importantes en nuestra historia. Y ustedes ven, hermano, la realidad es que todos nosotros, incluyéndome a mí, yo tuve que ir a mi mensaje para recordar cuál fue el nombre de esa azafata. Incluyéndome a mí, todos nosotros tenemos la tendencia a olvidar personas, cosas, eventos importantes en nuestra vida. Y Dios, conociendo esta tendencia del hombre, a lo largo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, instruye al pueblo de Israel a que levante altares, a que haga memoriales, precisamente con el propósito de que el pueblo y las siguientes generaciones no se olvidaran de esas obras maravillosas de Dios, de esa salvación poderosa de Dios para con su pueblo en ocasiones específicas. Este pasaje que nosotros acabamos de leer en esta mañana trata también con este mismo problema que todos tenemos de olvidar cosas y personas importantes, pero de manera particular, la increíble tendencia que el hombre tiene de olvidarse de Dios, como de poner a Dios a un lado de su vida, de dejarlo fuera de nuestras vidas. El Señor mismo presenta esta preocupación ante la realidad que el hombre tiene. Si nosotros vemos el texto una vez más y entendiendo y conociendo un poquito de este libro de Deuteronomio, sabemos que este libro de Deuteronomio es una repetición de la ley que el Señor había dado. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés hace todo lo posible para que el pueblo de Israel tenga pendiente la palabra del Señor. En este capítulo Moisés hace énfasis en que el pueblo de Dios debía tener presente las palabras. Mire conmigo algunos de estos versículos. El versículo 1, Moisés presenta y dice, miren, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová mandó que os enseñase. Es decir, Moisés quiere que el pueblo tenga pendiente que el Señor ha dado su palabra, el Señor se ha revelado, el Señor se ha dado a conocer para que su pueblo, para que el hombre lo tenga presente en su vida. El versículo 2 dice que el propósito por el cual el Señor ha dado esto es para que temas a Jehová tu Dios. Y aunque no vamos a profundizar mucho en esta palabra de temer a Jehová, cuando se habla de temer a Jehová no es simplemente de tenerle miedo a Dios por el poder que Él tiene en traer juicio a nuestra vida, sino que una idea más completa de este temor a Jehová es el estar siempre consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces el Señor da su palabra, el Señor da estos estatutos para que su pueblo lo tenga continuamente presente. Más adelante dice en este mismo versículo que debemos guardar, el pueblo debía guardar estos estatutos, pero le añade algo importante, y es la advertencia de que era necesario que el pueblo tuviera presente a Dios, tuviera presente su palabra. ¿Para qué? Para que sus días fuesen prolongados. O sea que no es solamente un asunto de recordar a Dios por recordar a Dios, de recordar al Señor simplemente por recordar al Señor, sino
que esto es sumamente importante para nuestro bienestar. El versículo 3 continúa con la misma idea. El Señor dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Una vez más, el Señor le presenta su palabra. Mira, estos son los estatutos. Cuida de ponerlos por obra, tenlos presente. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tú seas prosperado. El versículo 12 nos dice algo muy importante también, y creo que es la tendencia que todos nosotros tenemos. Del versículo 10 al versículo 11, el Señor le está diciendo, cuando Jehová tu Dios te haya entrado a la tierra que juró a tus padres, donde habían grandes bendiciones, donde habían viñas, donde habían pozos que ellos no habían cavado, donde estaban todas las bendiciones del Señor. El versículo 12 les advierte una vez más, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, Dios tiene un interés en que su pueblo lo tenga a Él presente, de que no se olvide de Dios. Pero el énfasis todavía podemos verlo aún más cuando nos damos cuenta que el tener presente a Dios es tan importante que si había algo que los hijos del pueblo del Señor en ese momento debían recibir de sus padres, debían conocer de sus padres, era ese sentido de privilegio de tener una relación con Dios, para que así los hijos pudiesen también asegurarse de que en su vida ellos lo iban a tener presente a Dios. Por eso, el versículo 2, encontramos que el mandato no es solamente ese grupo de personas, sino que dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, pero no se queda ahí, sino que dice tu hijo, y no se queda ahí, sino que esta herencia debía ser tan importante para el pueblo de Dios, que no era solamente para los hijos, sino para los hijos de sus hijos. La identificación que el pueblo de Dios debía tener era que ellos tenían muy presente el privilegio que como pueblo ellos tenían de tener una relación con Dios. Versículos 6 y 7 vuelve a repetir este énfasis. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero no solamente para que yo me quedara con ella, para que los padres se quedaran con ella, sino que el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. La idea es que el pueblo de Dios debía tener tan presente al Señor en su vida, que eventualmente los hijos le iban a preguntar a sus padres, pero papá, mamá, ¿qué es lo que tú hablas tanto de Dios? ¿Qué es lo que tú hablas tanto acerca de la palabra de Dios? Y eso es lo que encontramos en el versículo 20. Mire conmigo, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo. Por un lado, vemos en el versículo 20 cómo los padres, obedeciendo esta instrucción del Señor, de tenerlo siempre presente, de tener su palabra presente en su vida, si eso era una realidad, eso iba a implicar que los hijos iban a estar escuchando a sus padres, que los hijos iban a estar viendo a sus padres cumplir con la palabra de Dios, y esto los iba a impresionar de una manera tal que los iba a motivar a ellos mismos a preguntarle a sus padres, pero ¿qué es lo que significa estos estatutos? ¿Qué es lo que es esta palabra de Dios? ¿Por qué es que ustedes tienen tan presente a Dios? Y eso debía servir como una oportunidad. El versículo 21 nos dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios y su palabra debían ser un tema tan presente en la conversación de los padres que los hijos iban a cuestionar a sus padres. Pero Señor, ¿por qué? Pero Padre, ¿por qué que ustedes hablan tanto de Dios? ¿Qué es lo que significa estos mandamientos? ¿Quién es este Dios?
Y una vez más vemos aquí cómo esto debía servir como una oportunidad para que los padres contaran a sus hijos del gran Salvador que ellos tenían. Definitivamente, Dios está interesado en que el hombre siempre lo tenga presente en su vida. Lamentablemente, a menudo nosotros sufrimos de una amnesia divina y nos olvidamos de Dios y no tenemos presente a Dios y pensamos que esta vida es para nosotros vivirla a nuestra manera, que esta vida yo puedo vivirla por mi propia cuenta sin tener presente a Dios en mi vida. Y ¿saben qué? A veces nosotros pensamos que si seguimos nuestro propio curso de vida, que así nos va a ir mejor. Que si nosotros dejamos a Dios de un lado con toda su palabra, con todos sus estatutos, con todas sus leyes, nuestra vida va a ser maravillosa si podemos vivir independientemente de Dios. Y aunque pensemos así, el Señor nos advierte repetidas veces que cuando lo sacamos a Él de la ecuación de nuestra vida, realmente no nos va mejor. Por eso es que tanto el versículo 2 como el versículo 3 y a lo largo de todo el pasaje nosotros podemos ver este énfasis que el Señor le da. Mira, guarda estos estatutos, témeme a mí, tenme presente en tu vida para que sus días sean prolongados, para que ustedes se multipliquen, para que ustedes puedan disfrutar de las bendiciones que yo tengo para ustedes. Si ustedes me tienen presente a mí en su vida. Es por eso que este pasaje que hemos leído en esta mañana es sumamente importante. Y el Señor tiene un mensaje para ti en esta mañana. Dios nos da el privilegio de tener una relación con Él. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tenerlo presente siempre en nuestra vida. Vuelvo a repetir, mis hermanos, porque Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de tener una relación con Él. Tú y yo debemos esforzarnos, debemos asegurarnos de tenerlo a Él siempre presente en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, sino asegurarnos de que Él sea tan importante para nosotros, de que Dios sea tan especial para nosotros, que nuestros hijos nos vean y digan, pero papá, mamá, ¿qué es lo que hay de especial de ese Dios? ¿Qué es lo que hay de especial en este libro? Y nosotros podamos contarle de nuestro maravilloso Salvador. Dios está interesado en que tengamos una relación con Él. Dios nos da el privilegio de tener una relación con Él. Así que procuremos asegurarnos de mantenerlo a Él siempre presente en nuestra vida. Pero si es una verdad que nosotros de vez en cuando sufrimos de amnesia divina y tal vez por el ajetreo de nuestra vida echamos a Dios de un lado, ¿cómo es que nosotros podemos asegurarnos de tener a Dios siempre presente en nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros en nuestro día súper ajetreado, desde que nos levantamos hasta cuando llevamos a la niña al colegio y llevamos a los jóvenes nuestros a la universidad y luego tenemos que ir al banco a hacer diligencia, luego tenemos que ir al trabajo y todo el día, tantas cosas que hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos asegurarnos de mantener a Dios siempre presente en nuestra vida? Para responder esta pregunta, entonces nosotros llegamos al título del mensaje de esta mañana. El título del mensaje de esta mañana es el mandamiento más importante para el bienestar de tu familia. Si yo le preguntara a ustedes, a los padres de familia aquí, a las madres que están a cargo de sus hogares, si yo le preguntara a los abuelos, a los hijos, ¿quiénes de ustedes quieren que en su familia le vaya bien? Yo entiendo que todos nosotros queremos que en nuestro hogar nos vaya bien, a nuestros padres, a nuestros hijos. Pues el Señor nos ha dado un mandato
el mandato más importante para el bienestar de nuestra familia. En Deuteronomio, como ya les dije hace un momento, Moisés repite muchas de las leyes que ya en el libro de Éxodo y anteriormente el Señor había dado a su pueblo. Sin embargo, esto que dice, podemos decir, este mandato que encontramos aquí en este texto, podemos decir sin lugar a dudas que es el mandato más importante de todos los que encontramos en el libro de Deuteronomio. De todos los mandatos que Moisés está repitiendo al pueblo, este es el más importante. Y no es porque soy yo que voy a predicar de este pasaje en esta mañana, no es porque a mí se me ocurre decir que este es el mandato más importante. No, no es en mi estimación, sino en la del Señor Jesucristo. En una ocasión el Señor Jesucristo fue cuestionado por fariseos acerca de cuál era el mandato más importante. Y tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, en estos tres evangelios, se encuentra registrado que el Señor Jesucristo responde esta pregunta en cierta manera citándole este pasaje. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 12 rápidamente, Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, mire lo que dice el Señor allí. Marcos capítulo 12, versículo 29, empezando desde el 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y note la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo vuelve a repetir al final de este versículo: este es el principal mandamiento. Entonces, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos el mandamiento más importante para el bienestar de tu familia. Este mandamiento yo creo que nos muestra cómo nosotros podemos asegurarnos de tener pendiente al Señor en nuestra vida de dos maneras. Lo encontramos primero en el versículo 4 y luego en el versículo 5. La primera forma en la que nosotros podemos asegurarnos de mantener presente a Dios en nuestras vidas es valorando el privilegio de tener una relación con Él. La segunda manera en la que nosotros podemos asegurarnos de tener pendiente al Señor en nuestras vidas en todo momento es cuando nosotros valoramos el propósito o la intención de esta relación que lo encontramos en el versículo 5. En esta mañana, por causa del tiempo, nosotros nos vamos simplemente a considerar el versículo 4 y Dios mediante la semana que viene vamos a ver la segunda manera a través de la cual nosotros podemos asegurarnos de tener a Dios siempre presente en nuestra vida. Así que en primer lugar, miren conmigo el versículo 4 una vez más. Es interesante que aunque este versículo no se presente como un mandato, o tal vez uno no lo vea como un mandato, como una orden, sino que lo leemos como un hecho, como una realidad, yo creo que esta parte del mandamiento, porque así responde el Señor Jesucristo, que el principal mandamiento es oye, está atento, atiende, escucha esta verdad, obedece esta verdad, procesa esta verdad en tu vida. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para nosotros mantener presente al Señor siempre en nuestra vida, debemos valorar el privilegio de tener una relación con nuestro Dios.
Lo primero que quiero llamar su atención en este versículo 4, después que vemos este llamado a escuchar, a estar atento, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Llamo la atención a esta palabrita, nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Este es un pronombre personal posesivo. Pero lo que quiero llamar la atención es que es un pronombre personal. Jehová nuestro Dios. Si usted lee este capítulo y mientras yo estudiaba este capítulo, me llamó mucho la atención que solamente en 2 ocasiones cuando Moisés se refería a Jehová, él solamente mencionaba a Jehová. Pero después, todas las otras veces decía Jehová nuestro Dios, Jehová vuestro Dios, Jehová tu Dios. Si usted se pone a observar solamente en este capítulo, se dará cuenta que podría contar entre 15 y 16 ocasiones donde Moisés, en vez de decir, por ejemplo, en el versículo 2, para que temas a Jehová, él dice no, para que temas a Jehová tu Dios. El versículo 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, no, que Jehová vuestro Dios. Y a lo largo de todo el pasaje, Moisés está enfatizando de que Jehová, de que este gran y maravilloso Dios que veremos en un momento, es nuestro Dios, es vuestro Dios, es tu Dios. Y esto debe ser algo muy, pero muy importante para nosotros. Porque cuando nosotros, mis hermanos, pensamos en la iglesia, pensamos en el cristianismo, pensamos tal vez en un sentido muy general en la religión, muchas veces nosotros pensamos en sentido de las cosas que yo tengo que hacer porque voy a la iglesia, las cosas que yo tengo que hacer porque soy cristiano, las cosas que yo no puedo hacer porque soy cristiano. Y muchas veces pensamos en el cristianismo, pensamos en el hecho de que venimos a la iglesia en términos de cosas que yo hago o que yo dejo de hacer. Y si es así que Dios se presentara a nosotros única y exclusivamente, pues definitivamente que no tendría mucho sentido, no veríamos el gran privilegio de yo entrar en una relación que está simplemente basada en cosas que yo tengo que hacer o que no puedo hacer. Pero no, el Señor llama nuestra atención aquí a que nuestra relación con Él es una relación personal con Él. No es un asunto que está basado en méritos, no es un asunto que está basado en cosas que hacer o que no hacer. Por lo tanto, mis hermanos, al considerar nuestra relación con Dios, no debemos pensar tanto en mandamientos, no debemos pensar tanto en leyes, sino que es una relación personal. No es simplemente una relación ética o moral donde yo continuamente voy a estar siendo evaluado o juzgado a la luz de cosas que yo tengo que hacer o que no puedo hacer. No, principalmente este Dios que está interesado en tener una relación con nosotros, no está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él basado en nuestra ética o basado en nuestra moralidad. No, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él personalmente. Y hermanos y amigos, esto es lo que yo creo que diferencia el cristianismo verdadero, la religión verdadera de todas las otras religiones. ¿Por qué? Porque todas las otras religiones lo que nos muestran a nosotros es simplemente un código de cosas que si yo hago, que si yo cumplo, entonces yo me gano la salvación. Pero no, el Señor nos está invitando a que tengamos una relación personal con Él. Si consideramos, por ejemplo, cuál es nuestra relación con nuestro jefe o con la persona que nos tiene alquilada su casa o su apartamento, por lo general, si es exclusivamente exclusivamente esa relación que se circunscribe únicamente a yo tener que pagarle mensualmente la mensualidad o que cada día yo tener que cumplir una lista de cosas que mi jefe espera, mire, tal vez yo realmente no vería eso como un privilegio
de yo tener una relación con esa persona. Yo más bien lo estoy viendo como una carga. Y una vez más, mis hermanos y amigos, el Señor no quiere que nosotros veamos nuestra relación con Él como una carga, sino que lo veamos como un privilegio. La realidad que tú y yo tenemos, el privilegio de tener una relación personal con Dios. Pero no solamente vemos esto, sino que se nos dice aquí, Jehová nuestro Dios. ¿Con quién es que vamos a tener esta relación? ¿Cómo se presenta esta persona con la que estamos teniendo una relación? ¿Por qué es que decimos que es un privilegio tener una relación con Jehová? Jehová se da a conocer como el Salvador, se da a conocer en las Escrituras como el protector y sustentador, como el conquistador de la tierra prometida. En este pasaje nosotros podemos apreciar, y ya leíamos hace un momento, cómo los padres, al dar a conocer a sus hijos quién es Dios, no es simplemente le está presentando, mira, este Dios demanda todas estas cosas de ti. Y no me malentienda, Dios ciertamente tiene mandamientos, tiene leyes, pero Dios no espera, o el propósito de esas leyes no es simplemente que nosotros conozcamos lo que Dios espera de nosotros y lo que Él espera que nosotros no hagamos. No, el propósito de esa ley, como veremos más adelante, es llevarnos a nosotros conocer nuestra necesidad de Cristo, pero me estoy adelantando. Dios quiere que nosotros quedemos sorprendidos con la persona que nosotros tenemos el privilegio de conocer. ¿Por qué? Versículo 21, ¿cómo los padres dan a conocer a sus hijos quién es Dios? Nosotros éramos siervos ¿de quién? De Faraón en Egipto. Es decir, presentando el cuadro de esclavitud bajo el cual estaban los padres. Mira, esto éramos nosotros. Nosotros éramos unos esclavos, nosotros éramos siervos de otra nación, nosotros estábamos siendo continuamente maltratados por esta gente. No teníamos privilegios, no teníamos derechos, no teníamos vida, no teníamos la capacidad de decidir lo que íbamos a hacer. Éramos esclavos. Pero, versículo 21 dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Entonces, cuando los padres están presentando a sus hijos quién es Dios, no están presentando principalmente, mira, esto es todo lo que tú tienes que hacer si tú vas a tener una relación con Dios. No, ellos le están diciendo que su Dios es un Dios maravilloso, que su Dios es un Dios poderoso, que su Dios es un Dios de amor, de misericordia, que estando ellos en esclavitud, Dios fue a salvarlos, Dios fue a rescatarlos. Ese es el Dios que el pueblo de Israel debía enseñarle a sus hijos. Mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros presentando a nuestros hijos la persona de Dios? Piense por un momento, ¿qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Es lo primero que ellos saben, lo primero que ellos escuchan? Mira, Lucas, mira, Zoe, la Biblia dice que tú debes honrar a tus padres, que tú debes obedecer a tus padres. Mira, tú no puedes decir eso. Mira, tú tienes que obedecer. Mira esto y lo otro. ¿Es eso lo único que nuestros hijos están escuchando? Y una vez más, mis hermanos, no me malentiendan, ellos tienen que escuchar eso. Eso está en la palabra. A ellos les conviene obedecer al Señor. Pero ellos no pueden escuchar única y exclusivamente lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer para pensar que es un privilegio tener una relación con este Dios. No, nosotros tenemos que estar continuamente enfatizándole. Mira, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es un gran Salvador. Tú eres un esclavo del pecado y por eso es que tú desobedeces a tu papá, a tu mamá. Por eso es que tú haces esa rabieta, por eso es que salen esas palabras descompuestas de tu boca. Pero Dios vino a salvarte. Dios, el Señor Jesucristo, te vino a librar de forma tal
que ya tú no tengas que estar diciendo esas palabras descompuestas, que ya tú no tengas que estar desobedeciendo y que estar peleando y que estar haciendo rabieta. Nuestro Dios es maravilloso. Todos nosotros éramos esclavos al pecado y no teníamos otra opción que pecar, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Jehová es el Salvador y por lo tanto lo primero que nosotros, o lo principal que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, además de toda la ley, además de todos los mandamientos, es que ellos necesitan de Cristo para poder ser salvos. Ellos necesitan de Cristo para poder tener esta relación con este Dios Salvador. Rápidamente, o tal vez de manera superficial, estos versículos que acabamos de leer cuentan de cómo Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero antes de llevarlo a la tierra prometida, el Señor cuidó a ese pueblo por 40 años. El Señor proveyó comida, el Señor proveyó de agua, el Señor proveyó de luz, el Señor proveyó de sombra. Dios los cuidó de sus enemigos. Ese Dios maravilloso con el cual tú y yo podemos tener una relación es un Dios que busca cuidarnos, protegernos, sustentarnos. Ese es el Dios que nosotros debemos presentarle a nuestros hijos. Ese es el Dios del cual nosotros continuamente tenemos que estar pendientes. Él se presenta también como el conquistador. Versículos 18 y 19. Dice el versículo 18 y 19 del capítulo 6, del versículo 17, una vez más le recuerda, guarda los mandamientos del Señor, versículo 18, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él, ¿para que quién? Para que Él, ese Dios poderoso, ese Dios que con tan solo hablar acaba con ejércitos, para que Él, el conquistador, Él sea que arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Nosotros vemos películas donde siempre aparece un héroe que es el que da valor y que da ánimo al pequeño ejército que está en contra de un ejército más grande, más poderoso, con más armas, con más recursos. Y vemos a este héroe que a pesar de la dificultad anima a sus compañeros y por fin logran acabar con el enemigo y nos ponemos contentos y nos animamos y decimos, ¡wow! ¡Qué gran persona! Pero si eso lo decimos de un hombre, de un mortal, que muchas veces ni siquiera es verdad que eso pasó, ¿cuánto más debe sorprendernos, debe maravillarnos a nosotros este Jehová nuestro Dios, que es el conquistador, que por medio de Él nosotros podemos tener victoria? Ese es nuestro Dios, es ese Dios que en esta mañana te está diciendo, mira, yo quiero que tú me tengas pendiente en tu vida. Mira, yo quiero que tú no te olvides de mí. Yo quiero que cuando tú estés pasando por problemas, que cuando tú estés pasando por aflicciones, que cuando tú estés pasando por tentaciones, tú no me dejes fuera, no, tú recuerdes que yo soy el Salvador, que yo soy el conquistador, que soy yo que te voy a dar la victoria. Es ese Dios que en esta mañana te está ofreciendo el privilegio de tener una relación con Él. Hace unos días, me contaron ayer que Oliver, mi sobrino, estaba en el play. Y en el área donde ellos estaban, aparentemente llegó nada más y nada menos que José Bautista. Para los que no saben quién es José Bautista, él es un gran y famoso pelotero de grandes ligas. Y cuando él entró a este lugar donde estaba Oliver, Oliver como que no le dio mucha importancia, no sabe quién es él. Pero inmediatamente Oliver se dio cuenta de que, espérate, hay mucha gente que se está tomando fotos con él. Yo no sé quién es él, yo no sé por qué es importante, pero yo quiero tomarme una foto con él. Yo quiero asociarme con él.
Mucha gente buscaba tomarse una foto con él, porque es un gran pelotero, porque ha bateado muchos jonrones, porque es un pelotero famoso. ¿Cuántos de nosotros corremos así a Jehová el Salvador, a Jehová el sustentador? ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos por asociarnos, por relacionarnos, por mantener una comunión, una relación con Jehová el conquistador, el que nos da la victoria? Yo debatía si le hacía esa ilustración porque me temo que cuando salgamos de aquí, y es lo normal, cuando salgamos, cuando termine el culto y estemos allá afuera, nuestra tendencia, ¿saben cuál va a ser? Hablar de que este sobrino mío estuvo con José Bautista. Y se nos olvida, mis hermanos, que en esta mañana nosotros estamos con Jehová, que es infinitamente mucho más valioso, mucho más poderoso, mucho más glorioso que cualquier pelotero y cualquier personalidad en esta tierra. Y el Señor, este Dios maravilloso, glorioso, nos invita a nosotros a tener una relación con Él. Muchas veces, yo me temo, mis hermanos, que la razón por la que no tenemos a Dios pendiente, la razón por la que nos olvidamos de Dios, es porque no apreciamos, no valoramos el privilegio que nosotros tenemos de tener una relación con Jehová, el privilegio que nosotros tenemos de tener una relación con este Dios tan poderoso, tan maravilloso. Porque si bien es cierto que Él es el Salvador, que Él es el sustentador, que Él es el protector, que Él es el conquistador, mire cómo dice este versículo: Jehová nuestro Dios. Ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese Dios que la Biblia describe tan sorprendentemente, ese Dios que debía llamar la atención de los hijos y de nuestros hijos, ese, dice la palabra de Dios, que es nuestro Dios. Pero termina diciendo la frase del versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y esa frase, Jehová uno es una frase bien cargada, es una frase que tiene mucho significado. Por un lado, el hecho de que dice que Jehová uno es, está quitando definitivamente que hay otros dioses. Hay un solo Dios y Jehová es ese Dios. Él es el Dios verdadero. No hay nada ni nadie que se le compare. Los otros supuestos dioses son hechos con la mano del hombre. Tienen orejas, dice la Biblia, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Al contrario, en vez de ellos proteger, en vez de ellos cuidar, en vez de ellos proveer a aquellos que los están adorando, los adoradores tienen que cuidar, tienen que proteger, tienen que limpiar a estos dioses. Necesitan ser atendidos por la mano del hombre. Pero Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y esto va muy en contra de la pluralidad de nuestros días, que presenta que para todo existen varias opciones. Y todas las opciones son igualmente válidas, son igualmente buenas. Si para ti Brahma o cualquiera de los dioses del hinduismo es lo que te funciona y eso está bien, pues dale para allá. Si lo tuyo es el islam o lo tuyo es el budismo, pues no hay problema, adora a esos dioses. Ante toda esta confusión del pluralismo de nuestros días, la palabra de Dios dice categóricamente: Jehová uno es. Hay un solo Dios. Es por esto que el Dios de la Biblia está por encima de cualquier otra supuesta deidad que el hombre se haya inventado. Los teólogos hablan de la trascendencia de Dios para referirse a esa distancia abismal que existe entre Dios y todo lo demás.
Cuando Isaías tuvo la oportunidad de estar ante la presencia de Dios, él describe que vio al alto y sublime, y lo único que atinó a decir: ¡ay de mí, que soy muerto, porque yo soy un hombre de labios inmundos y mis ojos han visto a este sublime, a este alto! Él es único en santidad. Él es perfecto en santidad. Y por eso es que Dios trasciende todas las cosas. Por eso es que Dios está por encima de todo y no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Jehová uno es, Jehová es único. Jehová es santo perfectamente, Jehová está por encima de todas las cosas. Y mis hermanos, si esto es así, y si Jehová, si el Señor es tan alto, tan sublime, tan maravilloso, tan glorioso, ¿cómo es entonces que personas pecadores como el pueblo de Israel, personas pecadores como nosotros, pretendemos acercarnos a Dios y tener una relación con Él? Deuteronomio nos enseña que quien hace posible la relación con el Señor no es el hombre que por medio de cosas que hace y no hace se gana el privilegio de tener una relación con Dios. No. Deuteronomio nos enseña claramente que Israel no se lo ganó, no era que Israel era el mejor de los pueblos o de las naciones. Vaya conmigo al capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice allí Deuteronomio 7, 6 y 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Oiga lo que dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, que no era porque Israel era el mejor de las naciones, no era porque ellos tenían el mejor récord de cumplir con las expectativas de Dios, no, ellos eran el pueblo más insignificante, sino, nos explica el versículo 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio, este pasaje 7, versículos 6 al 8, muestra que este privilegio de tener una relación con Dios es una iniciativa de Dios por su amor y su fidelidad a su palabra. Asimismo, mis hermanos, como el pueblo de Israel, un pueblo pecador, un pueblo que no fue que se ganó el privilegio de tener esta relación con Dios, sino que al igual que ellos tenían la tendencia de sacar a Dios de su vida, nosotros también tenemos esa tendencia. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener este privilegio, de tener una relación con Dios, el creador del cielo y de la tierra, aquel que con mano poderosa salva a los pecadores. Nosotros tenemos el privilegio de tener una relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 enfatiza una vez más el hecho de que hay un solo Dios. Y dice allí, un Dios único, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es quien hace posible que hombres pecadores como nosotros podamos acercarnos al Dios majestuoso y gozar el privilegio de tener una relación con Él. En la cruz, Cristo cargó con nuestros pecados y por medio de la fe en Él ocurrió una transacción, una bendita transacción en esa cruz, donde Él cargó con nuestros pecados allí y cuando nosotros por fe creímos en Él, Él nos da su justicia. De forma tal que nosotros, pecadores, mortales,
podamos gozar el privilegio de tener una relación con nuestro Dios. No por nuestros méritos, sino porque hemos reconocido en la cruz nuestros pecados, hemos reconocido nuestra maldad, hemos reconocido nuestra incapacidad de cumplir con todas las expectativas que Dios tiene. Y vamos y acudimos a Cristo y descansamos totalmente en su sacrificio. Un sacrificio perfecto, una justicia perfecta. Y es con ese Dios que tú y yo tenemos un privilegio de tener una relación. Y en la medida que nosotros valoramos el privilegio de esta relación, nosotros vamos a cuidarnos de mantener siempre a Dios presente en nuestra vida. Porque no es un cualquiera con el que yo estoy relacionándome, no es con el que me está cobrando la renta o el alquiler, no es con el que me está exigiendo en el trabajo o en la universidad que yo tengo que hacer o dejar de hacer todas estas cosas, no. Es con el creador del cielo y de la tierra, es con el salvador de los pecadores, es con el sustentador, es con el protector, es con el conquistador que tú y yo tenemos el privilegio de tener una relación. Pero como hemos visto en este pasaje, el énfasis no puede quedarse única y exclusivamente en nosotros. Porque ciertamente vimos versículo tras versículo de cómo el Señor quiere que quede claro que esta relación es un privilegio tan grande que no es exclusivo para que yo me quede con eso, sino que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos deben también conocer, deben también tener presente a Dios en sus vidas. En la medida que tú y yo valoramos la relación que tenemos con Dios, en la medida que tú y yo nos damos cuenta quién es ese Dios y el hecho de que es una relación personal que Él quiere que nosotros tengamos, en esa medida nosotros vamos realmente a gozarnos en nuestra relación con el Señor. Termino con algunas aplicaciones. En primer lugar, enfatizar una vez más la importancia de que si tú, conociendo lo que la palabra de Dios está presentando, si tú viendo la oportunidad que Dios está dando de poder tener una relación con el Salvador, si tú en esta mañana no tienes esa relación, Dios a ti te está diciendo, mira, yo estoy ofreciendo, yo estoy haciendo disponible el privilegio de tener una relación conmigo. Ven por medio de mi Hijo Jesucristo. Hay un solo Dios, un Dios único, un Dios maravilloso. Cristo es el mediador entre nosotros, hombres pecadores, y Dios santo. Si tú quieres disfrutar de ese privilegio, ven a Dios por medio de Cristo. Pero asimismo, si tú valoras este privilegio, si tú ya gozas este privilegio de tener una relación con Dios, si tú en esta mañana has podido entender un poco de lo glorioso que es este privilegio, yo me imagino que tú quieres que tus hijos también gocen de esta relación con el Señor. Pues mi hermano, ten cuidado de que tú no simplemente le estás presentando a tu hijo un Dios que tiene todas estas demandas y te olvidas de presentarle lo maravilloso de su salvación en Cristo Jesús. Tanto tú como tu hijo necesitan de Jesucristo para mantener esa relación con Dios. Es importante, mis hermanos, que cuando tú y tus hijos piensen en el cristianismo, no piensen en términos de leyes y mandatos, de tradiciones y estándares. Si cuando pensamos en el cristianismo, en nuestra relación con Dios, lo primero que nos viene a la mente es todo lo que yo tengo que hacer para estar bien con Dios, entonces, mis hermanos, no estamos presentando, no estamos enseñando la ley de Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios tiene todos estos estatutos, todas estas leyes, si bien es cierto que Dios espera que nosotros seamos santos,
la palabra de Dios claramente nos enseña que el fin de la ley, ¿qué es? Es Cristo. Es la idea de que ciertamente yo tengo todas estas expectativas de Dios, pero por mi propia cuenta yo no puedo. Y para eso entonces Dios me da a su Hijo Jesucristo, para que yo confíe en Él y que con su justicia perfecta yo pueda gozar de esa relación con Él, para que yo confiando en Jesucristo pueda día tras día obedecer su ley, pueda confiando en Jesucristo y apoyándome en Él y sabiendo que Él ya me ha dado la victoria, yo también pueda tener victoria sobre el pecado de una manera práctica y real día tras día. Si vamos a tener a Dios presente en nuestras vidas, necesitamos ver a Cristo continuamente. Padres que están aquí, tíos, abuelos, hermanos mayores, esto significa que si queremos que nuestros hijos, que los más pequeños, disfruten del privilegio de tener una relación con Dios, nosotros debemos esforzarnos en aprovechar todas las oportunidades para presentar a nuestros hijos el privilegio que tenemos por medio de Cristo de tener una relación con Dios. En la casa, en el camino al colegio o al trabajo o al supermercado, aquí en la iglesia, en el ministerio de niños deseando a Dios, en el ministerio de la escuela dominical. Y miren, hermanos, nosotros estamos orando, llevamos tiempo orando y queremos que el Señor ponga una carga en el corazón de los padres de nuestros niños aquí en la iglesia, para que ellos realmente capten este mensaje que Dios tiene, para que nosotros podamos ver, escuchar, hacer caso al mandato más importante para el bienestar de nuestras familias, el de nosotros entender, valorar el privilegio de tener una relación con Dios, para que así no nos olvidemos de Dios, para que así no pongamos a Dios de un lado en nuestra vida. Y es por eso que oramos para que los padres de nuestra iglesia, amén de hacer el trabajo en la casa, también quieran involucrarse aquí, porque ven la urgencia, ven la necesidad de que, óyeme, es una oportunidad más que yo tengo para enseñarle a mis hijos quién es el Señor Jesucristo y cómo por medio de Cristo yo puedo gozar, yo puedo disfrutar, yo puedo amar al Dios creador del cielo y de la tierra, al Salvador, al protector, al sustentador, al conquistador. Si yo quiero que a mis hijos le vaya bien, si yo quiero que los días de mis hijos sean prolongados, si yo quiero que sus días sean multiplicados, si yo quiero que ellos disfruten de las bendiciones de Dios, si yo quiero que ellos valoren la relación con Él, yo tengo que continuamente estarles presentando a Cristo, para que así ellos puedan entender, así como nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar del gozo de tener una relación con Dios. Hermanos, Dios se ha hecho disponible para que tú y yo podamos disfrutar de tener una relación con Él. Pero si para mí es más importante tomarme una foto con un pelotero famoso o con un actor o con una persona de la farándula, si para mí eso es más sorprendente que yo estar con el Señor, entonces no vamos a aprovechar esa oportunidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros, para que continuamente nosotros podamos ver el grandioso privilegio de tener una relación con nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque siendo nosotros pecadores, nosotros por naturaleza, yéndonos por nuestro propio camino, apartándonos de ti, pensando
en nuestra ignorancia y nuestro pecado, que sabemos más que tú, oh Señor, que sabemos lo que a nosotros nos conviene. Muchas veces, Señor, por pensar así, te hemos dejado a un lado y no te tenemos presente en nuestra vida. Padre, yo ruego que por medio de tu palabra predicada en esta mañana, cada uno de nosotros podamos apreciar, podamos valorar la invitación que tú nos haces de tener una relación contigo y podamos valorar el privilegio de esta relación. Gracias te damos, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él esto es posible. Señor, yo ruego que si hay alguna persona aquí en esta mañana que ha entendido, que ha podido apreciar un poco mejor que realmente es un privilegio el tener una relación con el Dios Creador, con el Dios Salvador, yo ruego, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu obre en esa persona y provoque que esa persona busque de ti, Señor, y que en esta mañana venga a los pies de Cristo, para que por medio de Cristo pueda disfrutar de una relación maravillosa contigo, Señor. Glorifícate, Padre, en esta mañana. Glorifica, exalta a tu Hijo Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.